Bueno, el objetivo era, por un lado, saber un poco los factores que podían influir en el riesgo de ser fumador en adolescentes y además no centrarse solo en las políticas que habían existido hasta ahora, que eran políticas que iban orientadas fundamentalmente al alumno en particular, sino hacer un estudio sobre el efecto de las políticas que se implementaban en los centros educativos. Voy a dar dos pinceladas sobre los factores que nos sorprendieron que no afectaban. Y uno era, no afectaba, digamos, la situación económica o el nivel de estudios de la familia y la titularidad del centro, es decir, si el centro era público o privado. No había ninguna diferencia en cuanto al porcentaje de adolescentes fumadores que había. Y luego había tres factores fundamentales que influyeron. Uno, y el principal, era el nivel académico del estudiante, de manera que estudiantes que tenían un perfil académico más bajo tenían una frecuencia 3 o 4 veces mayor de fumar que aquellos estudiantes que tenían un rendimiento académico alto. Y luego dos factores que tenían que ver con el entorno familiar. Uno era si había fumadores en la familia, los alumnos tenían una mayor probabilidad de fumar, y dos, si los padres eran más permisivos a la hora de que los alumnos fumaran, sus hijos fumaran, entonces la probabilidad de que estos alumnos o el riesgo de que estos alumnos fumaran era el doble que en aquellas familias en las que no se era permisivo. Bueno, primero desde el año 2002-2003 se implantó por ley la prohibición de fumar dentro de los centros escolares. Lo que sí es un hecho es que no todos los centros escolares o tienen los recursos o ponen el empeño suficiente en que esto se cumpla, pero sí que se vio que en aquellos centros en los que esto se cumplía con más énfasis, sí que decreció muchísimo el número de escolares que fumaban en el centro. Además hay otros centros que lo que hacen es implantar otro tipo de actividades como charlas o workshops o jornadas, digamos, para la prevención del tabaquismo en adolescentes. Se eligieron alrededor de 200 centros de la Comunidad de Madrid y se entrevistó a unos 2000 alumnos, además de, bueno, se les pasó un cuestionario, además de entrevistar a los directores de los centros. Y las técnicas que se utilizaron son las técnicas de análisis multinivel, porque se estudian variables que están medidas a distinto nivel de agregación. Por ejemplo, se medían a nivel de centro variables como eran la titularidad del centro, si era público o privado, si había implantado la normativa o no, cuál era la renta per cápita media en el centro, y luego variables a nivel individual como eran el nivel académico del alumno, si sus padres le daban permiso para fumar o no, si aparte de eso consumían otras drogas como el alcohol, etcétera, etcétera.